Buenos días, tardes. Ya es la tercera vez que me corrigen. Buenas tardes a todos nuestros ponentes. Bueno, vamos a comenzar con la transmisión. Ya estamos en vivo y con la introducción protocolaria. A nombre de la Escuela Nacional Preparatoria número 5 José Vasconcelos de la Universidad Nacional Autónoma de México, les damos la más cordial bienvenida al primer coloquio Anime, Subjetividad y Construcción del Ciudadano Contemporáneo, análisis desde la filosofía, la sociología, psicología, literatura y anexas. Las series y películas de animación japonesa suelen considerarse solamente en cuanto que producto de entretenimiento. Es menester reconocer que, como textos, son susceptibles de ser abordados desde la filosofía, las ciencias políticas, el arte, la historia y el resto de las disciplinas del grupo que Wilhelm Dilthey opuso a las ciencias naturales. Este coloquio propone retomar al anime, al manga y a la cultura otaku desde la academia como actos de afirmación de la vida, huir de la banalización sobre los medios audiovisuales y plantear la posibilidad de mirar lo cotidiano con una lupa crítica, tender un puente entre la academia y el resto de la sociedad basado en la convergencia de intereses personales. Después de todo, a diferencia de las ciencias duras, las Geisteswissenschaften no rehuyen de la subjetividad. El conocimiento no se construye sino en comunidad. Y al adentrarnos en este campo, nuevo para muchos de nosotros, recuerdo aquí las palabras de Mami Tomoe: ya no tengo miedo porque no estoy sola. Invitamos pues a todas, todos y todes a unirse a esta celebración del anime. Y en esta ocasión en particular, en esta última ocasión, nos encontramos en la mesa de ponencias El anime y la construcción del ciudadano futuro, que también es la mesa número 18. Mi nombre es Adán Rodríguez Ávila y seré el moderador. La dinámica será la siguiente. Presentaré a nuestros invitados y les cederé la palabra durante 15 minutos aproximadamente. Poquito más, poquito menos aproximadamente, pero cuando el tiempo esté por terminar, en vista de dejar un espacio para la sección de preguntas y respuestas, indicaré mediante el chat de Zoom cuando le resten al ponente 5 o 3 y 1 minuto. En caso de que no vea el mensaje porque esté compartiendo pantalla y la pantalla lo bloquee, entonces ya tendrá que intervenir con el micrófono. Les recuerdo a nuestra audiencia que en cualquier momento son libres de hacer preguntas mediante el hashtag Pregunta al Ponente en el chat de YouTube, y nuestros mismos ponentes también pueden aprovechar la sección de preguntas y respuestas para compartir sus dudas entre sí. Nuestra finalidad es generar un espacio para la reflexión y el debate respetuoso, donde podamos construir entre todos una forma inédita de mirar el mundo. Entonces, las personas que nos acompañan el día de hoy son Luis Enrique Juárez Avena, que presenta la ponencia Psycho-Pass, una distopía de autocracia artificial, maestro en filosofía de la tecnología con especialidad en ética por la Universidad Nacional Autónoma de México, también licenciado en psicología y filosofía por la misma institución, y actualmente Luis es profesor de ética aplicada en bachillerato. Una de sus grandes pasiones es el manga y el anime, pintar en acuarela y beber café. María de los Andes Valenzuela Corales y Esteban Rodríguez Moya presentan la ponencia en conjunto Serial Experiments Lane, una comprensión de la persona más allá de lo humano. María es licenciada en Ciencias Jurídicas por la Universidad de Talca, tiene un magíster en Ciencias Religiosas y Filosóficas por la Universidad Católica de Maule y es estudiante de doctorado en Filosofía, Religión y Pensamiento Contemporáneo en la misma casa de estudios. Esteban, por otra parte, es académico part-time de la Universidad Católica de Maule, tiene un magíster en Ciencias Religiosas y Filosóficas por la misma casa de estudios y es estudiante también de doctorado en Ciencias Humanas en la Universidad de Talca, becario de ANID. También nos acompaña el día de hoy Martín Ariel Gendler, ¿lo pronuncio correctamente? Gendler. Perfecto, gracias. Martín Ariel Gendler nos presenta la ponencia Representaciones sobre el vínculo entre tecnología y sociedad en el anime, algunas aproximaciones. Es doctor en Ciencias Sociales por la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Es licenciado y profesor en Sociología por la misma universidad y por la Universidad de Buenos Aires. Por la misma universidad, perdón.
y cuenta con un diplomado superior en gobernanza de Internet por la Universidad Federal do Rio Grande do Sul, becario postdoctoral del CONICET y miembro de la Red Iberoamericana de Investigadores sobre Anime y Manga. Ya hemos tenido otros participantes también de la misma red. Docente universitario en la Universidad de Buenos Aires, en la Universidad Nacional José C. Paz y en la Universidad Nacional 3 de Febrero. Y por último, nos acompaña también Melissa Díaz Escalona, con la ponencia Cine e Historia, una perspectiva desde la historia cultural, el caso de Your Name, Kimi no Nawa. Es estudiante de licenciatura en Historia en la Universidad Católica de la Santísima Concepción, en Chile, y ha publicado en la revista científica Planeo. También ha participado en diversas ponencias sobre relaciones internacionales, aunque por supuesto también comparte interés por estudiar la cultura anime en Japón y su relación en Chile. Muy bien, entonces, primero, también les recuerdo, mientras un ponente esté dando su charla, todos los demás vamos a apagar nuestras cámaras para que solamente salga él en la pantalla de YouTube. Y luego ya en la sección de preguntas y respuestas, nuevamente todos volvimos a abrir nuestras cámaras. Bueno, empezamos entonces en el orden en que los fui presentando. Primero con Luis, por favor. Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan bien ahí? Sí, te oímos bien. Ok. ah, bueno, no hice una presentación porque lo que les voy a presentar son más, pues, reflexiones y apuntes más que un texto ya totalmente construido y compuesto. Em, Todavía no llego a ese estatus en lo que estábamos trabajando. Y bueno, el título de mis apuntes es Psycho Pass, una distopía de autocracia artificial. Y bueno, comienzo explicándoles un poquito la idea que tengo con este título. Usé específicamente las palabras de distopía porque, bueno, conocemos la definición, digamos, un tanto, bueno, que voy a dar un tanto simple una definición, que es un escenario posible en el futuro de una sociedad que tiene características negativas y que, pues, digamos, en el planteamiento parece una sociedad pues no muy deseable, ¿no? Pero bueno, las distopías parece que a veces son más interesantes que las mismas utopías, ¿no? También le puse autocracia artificial, haciendo un poco un juego de palabras entre inteligencia artificial y autocracia, porque, bueno, de lo que se trata un poco bueno, más bien lo que yo estoy leyendo, lo que yo estoy viendo en este anime y el manga, es el tipo de gobierno que se presenta ahí, que es autocrático, que bueno, en términos simples es nada más un tipo de gobierno que no necesita de la participación de los ciudadanos, sino que por sí mismo toma decisiones, cambia las leyes y no tiene limitaciones, ¿no? Y artificial, bueno, como decía, se relaciona con la inteligencia artificial en el sentido de que, pues es un gobierno hiperinteligente y es un gobierno hiperinteligente que usa tecnología que, bueno, que un poquito lo mencionaré más adelante, ya está en ciernes, ¿no? En nuestro presente. Entonces, bueno, explicado eso, digamos, ese es como el planteamiento desde el que parto. Quisiera hacer como un pequeño paréntesis en la función del anime y el manga que para mí tiene. Y que bueno, más bien en otras palabras es como la forma en la que yo veo y disfruto y leo los mangas y los animes, ¿no? Em, bueno, aquí la primera hipótesis que tengo de esto es que la potencia que tienen los mangas y animes no la tienen, por ejemplo, otras artes como puede ser la pintura, el teatro o el cine, tan solo porque el hecho de dibujar te permite crear cosas que, digamos, en el teatro, pues estás limitado a ciertas cuestiones materiales, lo mismo que en el cine. Y pues en la pintura, bueno, porque son imágenes muy icónicas, muy precisas, ¿no? Que,
que resaltan así dentro de todos los estímulos de la realidad. Y el manga y el anime tienen esta secuencia de imágenes que van narrando, bueno, no forzosamente una historia, pero que van narrando una idea, que van contándonos algo. Y yo creo que esa flexibilidad que tiene el dibujo nos permite plantear cosas que digamos que de otro modo serían muy difíciles. Y yo veo ahí un potencial artístico muy, muy importante. De hecho, en las conferencias que hubo, se discutió mucho si nada más era como una especie de entretenimiento o un consumo o parte de una industria cultural. Y bueno, a mí me parece que sí todo eso, pero no por ello deja de ser un tipo de arte que bueno, creo que lo único que le falta es que nos lo tomemos más en serio para plantear otro tipo de cosas, ¿no? Y bueno, creo que este coloquio tiene esa intención y creo que lo estamos logrando muy bien, ¿no? Entonces, bueno, así es como yo leo este anime de Psycho Pass. Y bueno, brevemente les cuento como los elementos que a mí me interesaron. No les contaré como la trama ni de qué va en general porque creo que soy muy malo para hacer resúmenes y tal vez voy a hacer spoilers. Entonces, bueno, tenemos por un lado el sistema civil, que es justamente este gobierno autocrático, hiperinteligente y artificial, que, que bueno, tiene como características importantes que es capaz de prever, anticipar y conoce todos los detalles del alma o de la mente de todas las personas, ¿no? O sea, es capaz y bueno, eso lo hace a partir de el nombre que tiene el anime Psycho Pass, de un pasaporte psicológico que todos tienen que portar consigo mismos, consigo mismas, y a partir de eso el sistema civil sabe en qué estado te encuentras, ¿no? O sea, cómo te sientes, qué estás pensando, o sea, cómo tus emociones te pueden llevar a actuar de una forma positiva o negativa. Y bueno, como organizamos en principio este coloquio desde la Facultad de Psicología, me pareció muy importante porque em, en este escenario, en esta sociedad, la salud mental y el sistema judicial están totalmente emparentados, ¿no? Digamos, es el eje bajo el que funciona este tipo de sociedad, porque al tener esta hiperinteligencia, el sistema civil es capaz de, digamos, eliminar hasta índices muy, muy bajos el crimen. Y bueno, ese es un argumento muy fuerte porque, bueno, ellos mismos lo dicen en el anime, es Tokio en el año 2100 y dicen, nosotros somos la sociedad que tiene el índice más bajo en la historia de la humanidad en cuanto a crímenes, ¿no? Y bueno, a mí me parece que el tema de los crímenes es una cosa muy importante hoy en día también. Un poco en las clases que he dado de ética les pongo a los alumnos la pregunta de si está justificado todavía aplicar pena de muerte, ¿no? En nuestra época. Y para mi sorpresa, la verdad, digo, sí fue una sorpresa. La mayoría de los alumnos y alumnas, pues dicen, sí, debe de aplicarse la pena de muerte, ¿no? Debemos de acabar de una forma eficiente con los crímenes, con los delincuentes, con los asesinos. No tienen derecho a vivir y así la sociedad sería mejor, ¿no? Entonces digo, creo que es un tema interesante ese, que bueno, que yo no me lo esperaba mucho, pero bueno, creo que está en el aire del tiempo ese problema. Y el segundo elemento de este anime que me llamó la atención es la personaje principal que se llama Akane Tsunemori, que es una agente que se va a integrar a una brigada de inspectores y particularmente ella posee una inteligencia extraordinaria. O sea, ella digamos, en los resultados que arrojaron, así como las pruebas que tiene cuando va a la escuela, que todas las hace civil, ella resultó tener una inteligencia tal que puede hacer muchas cosas, ¿no? Y eso no es lo normal. Lo normal es que Civil le diga a cada una de las personas qué debe de hacer y qué debe decidir, cómo tiene que pensar, qué función tiene en la sociedad.
generando una armonía y un orden muy, pues muy, muy utópico, ¿no? Y ella, pues justamente el ser demasiado inteligente tiene este problema, dice, pero es que ¿cómo decido qué tengo que hacer? ¿Cómo decido cuál es mi función? O sea, si puedo hacer muchas cosas, ¿cómo lo voy a hacer? Y surge una parte muy importante, un aspecto muy importante en este personaje que es la cuestión de la inconformidad. O sea, esa inconformidad surge de su extraordinaria inteligencia y es una persona que se encuentra en constante cuestionamiento de qué tiene que hacer, ¿no? Y pues sus amigas le dicen, pues eso es solamente una cosa que le pasa, es un privilegio estarte cuestionando qué tienes que hacer, ¿no? Nosotros, pues ya Civil nos dice que hagamos y pues lo hacemos, no, no hay problema, no nos tenemos que preocupar por eso y bueno, y es algo muy positivo para ellos. Em, y bueno, justamente de esta inconformidad que tiene ella es donde donde se teje toda la trama con Civil, ¿no? O sea, no les cuento más de esto para que la vean. Y, y bueno, aquí el problema que a mí me gusta mucho que plantea este anime es la cuestión de que este gobierno autocrático artificial no tiene la apariencia de ser totalitario ni de ser una dictadura, lo cual, pues digamos, plantea la duda, ¿no? ¿Esto es una utopía o es una distopía? Porque pues todos están en armonía, no hay crímenes, todos son felices, todos tienen sus funciones bien delegadas, ¿no? Todos no tienen que pensar cuál es el sentido de su vida, no hay problemas, no hay nada, ¿no? Entonces, o sea, es una utopía o es una distopía, ¿no? Y bueno, por gobierno totalitario entiendo pues un tipo de actividad bueno, que se basa en, por ejemplo, en, en difundir mentiras, las fake news, en la manipulación, en que el lenguaje que usa la política es confuso, tergiversa la historia, cambia la historia, em, administra las oposiciones políticas. Y en este escenario no hay ninguna oposición política, ¿no? Todo es armónico. Em, en un gobierno totalitario en un gobierno totalitario se propaga el odio. Y bueno, vemos que en este escenario pues no acontece nada de eso. O sea, todo es perfecto, a excepción de Akane, que es una persona muy inteligente y que esa inteligencia le hace cuestionarse pues qué está pasando, ¿no? O sea, ¿por qué todo es tan perfecto? Em, y bueno, al contrario, o sea, todo en este sistema político, pues pasa algo que creo que todos desearíamos que pasara. Todo es transparente, el lenguaje es unívoco, todo es claro, no hay problemas, la verdad está muy bien definida y el gobierno sobre todo es eficiente, ¿no? Cosa que creo que, pues es deseable en sí mismo, ¿no? Creo que hoy en día es algo que yo creo que todos los países desearían. Sin embargo, bueno, este escenario tiene algunos problemas éticos, políticos que también me llaman la atención, porque para vivir en esta armonía es necesario, y para vivir en una sociedad donde no haya crimen, es necesario que se renuncien a valores como la libertad individual, en cuanto a pensamiento, acción, decisiones, ¿no? Y bueno, la libertad individual es un pilar de todas nuestras sociedades democráticas liberales, ¿no? O sea, no, creo que no nos podemos entender hoy en día, por lo menos nosotros, aquí en Latinoamérica, en lo que discutíamos también en Occidente, que bueno, que por lo que yo he leído y yo sí creo que es así, es Europa y Estados Unidos, eso es Occidente, pero bueno, se va a armar la discusión en eso. Y bueno, tendríamos que abandonar la privacidad, ¿no? Que es también una cuestión fundamental en nuestras sociedades y hoy en día con todos los problemas que hay con la tecnología y la inteligencia artificial y los algoritmos. Y algo muy importante es que pues ya tendríamos que renunciar, pues supongo que a la filosofía, porque ya no habría necesidad de pensar si nuestra vida tiene un sentido, porque ya hay un agente externo que te está diciendo cómo tienes que vivir tu vida y cómo debe de ser tu vida, ¿no? Entonces,
una cosa por otra, unas cosas por otras. Es un escenario muy interesante. Y bueno, aquí el único dato tal vez bibliográfico que me gustaría compartir es que Gilles Deleuze fue el único que creo que, o bueno, yo soy el único que he leído, ¿no? Hay muchos más actualmente, pero a mí me pareció muy importante el concepto que él tiene de sociedad de control, que lo tiene en un textito de conversaciones. Creo que no lo desarrolló en ningún otro texto, creo que estas conversaciones las dio al final de su vida, donde él dice que una sociedad de control se define sobre todo porque no hay disciplina como tal en un espacio cerrado, como él dice que pensaría Foucault, sino que el espacio está totalmente abierto y que el control se da en tiempos permanentes y tiempos traslapados y bueno, pues a mí, aunque bueno, puede parecer muy abstracta esa frase y se puede entender de muchas formas, pero a mí me parece que estamos totalmente en una sociedad de control en la que pues no necesitamos que nos encierren, que nos tengan recluidos en un lugar para que nos formen, para que nos eduquen, para que nos instruyan, porque pues ya estamos siendo totalmente vigilados y registrados en cualquier ubicación y a todo momento, ¿no? Entonces todo el tiempo estamos en esa situación. Y es por eso que decía al principio, me parece que esa tecnología ya está en ciernes y pues bueno, creo que para la ética de la tecnología y filosofía de la tecnología, creo que los animes nos pueden ayudar mucho a pensar estos temas. Y bueno, como conclusión, que más bien es una pregunta que estoy todavía formulando, pues bueno, ¿este escenario es una distopía o es una utopía? Digamos, pensando en las necesidades actuales que tenemos de controlar la crisis ecológica, controlar los brotes de nuevos virus, controlar el crimen, tener a una sociedad más armónica y feliz. Pues la pregunta es, bueno, ¿esto en realidad es una distopía o es una utopía? Porque parece que hay muchas cosas que ganar, aunque se pierdan otras, pero bueno, creo que el debate está ahí y bueno, creo que con eso cierro mi exposición. Gracias. Muchas gracias, Luis. Damos entonces ahora la palabra a María y a Esteban. En caso de que quieran compartir pantalla, tienen los permisos. Ahí está el botón. Sí, voy a compartir pantalla. Ahí. ¿Ven mi pantalla? Sí, sí la vemos. Ya. Quiero compartir audio igual porque tengo un pequeño video. Ahí. Sí. Creo que estoy compartiendo. Ya. Por ahí. Bueno, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. No tengo claro qué hora es en México, pero creo que ya es tarde también, o sea, son buenas tardes. Muchas gracias, primero que todo, a la organización por darnos esta instancia para poder compartir nuestras divagaciones un poco teóricas, intentando mezclar lo que es nuestra pasión, en el caso de nosotros dos, desde nuestra infancia, que es el anime, con nuestras carreras profesionales, que es a lo que nos dedicamos, a la investigación. Entonces, muchas gracias a la universidad y a ustedes por darnos esta posibilidad de participar acá y compartir esta presentación. Nuestra ponencia entonces se titula Serial Experiment Lane, una comprensión de la persona más allá de lo humano. Entonces, como una panorámica general de la problemática que nosotros queremos plantear en nuestra presentación, podemos señalar que desde un punto de vista filosófico, el concepto de subjetividad, particularmente desde la modernidad, en donde se acentúa esta idea, siempre se ha vinculado a una concepción antropocéntrica, de conformidad a la cual el ser humano es el núcleo central de significación del medio que le rodea. Entonces, el objetivo de la presentación que sigue es analizar cómo el anime Serial Experiment Lane de 1998
nos muestra desde una perspectiva privilegiada y posthumanista una nueva condición personal. Para comprender a qué nos estamos refiriendo con esta idea de una nueva condición personal, vamos a tomar como referencia los términos pertinentes en relación a este concepto de Pramod Nayar, que expone en su libro Posthumanism de 2014, en la parte que va a ser algo así como el marco teórico de nuestra pequeña investigación que estamos desarrollando en este sentido. Entonces, la estructura de la presentación que sigue es la siguiente. En un primer punto, los voy a acompañar yo, explicando acerca de Serial Experiment Lane en términos más o menos generales. En primer lugar, las características de la serie, y luego las características del personaje, de la protagonista, que es Lane, y luego los va a acompañar mi compañero Esteban, en el marco teórico de la presentación, acerca de la noción de persona. En primer lugar, desde el punto de vista de la concepción personalista de Emmanuel Mounier, y en segundo lugar, a tratar un poco el concepto de persona y posthumanismo. Y finalmente, una breve conclusión en torno a una invitación a recomprender el concepto de persona a partir del posthumanismo en Serial Experiment Lane. Entonces, como primer punto, vamos a hablar un poquitito de este anime. Ya es un anime más bien antiguo, a los que quizás son más de nuestra edad, sobre los 28. Puede que lo recuerden, los que son más jóvenes capaz no lo conozcan, pero bueno, por eso vamos a hacer una pequeña reseña del anime sin hacer spoiler de las partes más importantes. Vamos a ver un pequeño video entonces que voy a compartir a continuación sobre, bueno, creo que nos grafica muy bien el dilema o el conflicto central que experimenta la protagonista. Ay, perdón.私また分かんなくなっちゃって、私がいるのこっちなのかそっち側なのか、私そっち側のどこにだっている、それは知ってるの、だってつながっているんだものでしょ。でも私の本当の私のいるところってどこ？あ、本当の私なんていないんだっけ。私は私の存在を知っている人の中にだけいるけど、それだって今こうやって喋っている私は私だよね。この私って誰？ Bueno, a la que vimos en este pequeño video es Elaine, la protagonista de esta serie, pero en primer lugar vamos a partir por dar algunas características generales de la serie, ¿ya? Este anime, como comentaba en un comienzo, es del año 1998, un poco antiguo. Contó con 3 episodios y fue dirigido por Ryutaro Nakamura y emitido por TV Tokyo desde julio-septiembre del año 1998. Entonces, la trama de este anime, bueno, es bastante compleja, no es una trama muy lineal, hay como subtramas, si lo pudiéramos decir de una forma, entonces de repente no es tan sencillo hilar o poder hilvanar en pocas palabras como un núcleo conceptual de la trama, o una línea progresiva, porque no es tan así. Pero si lo pudiéramos resumir en palabras sencillas, podríamos señalar que la historia inicia tras el suicidio de una estudiante, una chica de colegio, una típica estudiante de colegio japonés, luego de lo cual sus compañeras recibieron un extraño email en donde supuestamente ella declaró que simplemente había abandonado su cuerpo, pero que sí seguía viva dentro de la red donde había encontrado a Dios, ¿ya? Desde este punto de vista existen varios autores que han tratado la temática sobre Serial Experiment Lane, que hablan acerca de una suerte de anime premonitorio, ya que si pensamos hace muchos años atrás, en 1998, el tema del internet no estaba tan masificado como es hoy en día. Quizás, bueno, en Japón obviamente siempre estaba un paso adelante en materia de tecnología, era mucho más habitual que lo que era para nosotros en 1998 en Latinoamérica, la conexión a internet. O sea, yo creo que los que vimos el anime en esos años, o en los, no sé, a lo más en el periodo del 2000, resultaba como casi una explosión a la cabeza ver el tema de desarmar computadores o toda la hiperconectividad que significaba esta red cuando nosotros recién estábamos familiarizándonos con conceptos como email o chat o ese tipo de formas de interacción.
Entonces, desde ese punto de vista, desde la masividad que en algún futuro iba a alcanzar la red, existen autores que hablan de Serial Experiment Lane como un anime premonitorio, desde este punto de vista. Entonces, nuestra protagonista, tras recibir este mensaje extraño y además motivada por otra serie de acontecimientos también extraños que empiezan a sucederle, le pide a su papá que le compre un computador más potente, ya que ella al comienzo de la serie tiene un computador como muy de niña, muy tierno, muy kawaii, muy de estética japonesa, y luego ya el papá le compra un computador como de adulta. Entonces, ahí se genera ese cambio. Y una vez inmersa en la red, va perdiendo progresivamente el interés por su mundo real. Se va cada vez más sumergiendo en lo que era esta suerte de universo paralelo, por decirlo de una forma, que se vivenciaba en la red. Que la red es lo que nosotros, bueno, podríamos ser el equivalente con nuestra conexión cotidiana a Internet. Luego, en cuanto a las características de la protagonista, Lane Iwakura es una estudiante que tiene 13 años y es retraída, tímida, está inmersa en un ambiente familiar frío, en donde su padre es adicto a la informática. Ya no existe mayor información acerca de su núcleo familiar, lo que más vemos es simplemente que es un ambiente muy frío, en donde las mayores características que se nos entregan son del papá, como adicto a los computadores, y la mamá y la hermana con quienes realmente ella no tiene un contacto más allá. Es una relación muy fría. Entonces, tras su conexión a la red, desde que tiene este computador más potente, ella se vio cada vez más inmersa hasta que recibió incluso un chip extraño llamado Psique, con el que pudo entrar a la red de forma literal. Y desde ese momento, progresivamente, ella va descubriendo la existencia de una serie como de alter egos en la red con personalidades que son opuestas a la suya. Si bien ella es muy tímida, luego hablan de que existe otra Lane que es todo lo opuesto, que es una persona incluso perversa. Entonces se va volviendo cada vez más difusa la línea entre lo real y la red. Entonces el personaje evoluciona hasta presentársenos como un software informático cuya existencia material es intrascendente e innecesaria, y que de hecho la realidad, como la plantea este anime, no tendría más entidad que una mera alucinación. Entonces, a continuación, los voy a dejar con mi compañero Esteban para analizar un poquitito el marco teórico y sobre la noción de persona. Ya miren, bueno, yo soy Esteban, voy a tratar de ser breve porque es poco el tiempo. Bueno, la noción de persona que nosotros tomamos como referencia es la que plantea Munier, ¿ya? Que surge en el marco de la primera mitad del siglo XX, tratando de rescatar la dignidad de lo particular de cada sujeto, llamémoslo así, pero de una manera distinta de cómo lo entiende la modernidad, de ese humanismo clásico que terminó al final en una filosofía de grandes sistemas, como puede ser la filosofía de Hegel y sobre todo la de Marx, ¿ya? Entonces, el personalismo y específicamente Munier se dan cuenta de que hay que depurar la propuesta filosófica de estos grandes sistemas, de esta gran propuesta moderna, llamémoslo así, destacando la dignidad de cada ser humano en su particularidad, y para eso hay que comprenderlo desde la noción de persona, ¿ya? Cabe destacar que esta noción de persona, como está depurada de una sistematización filosófica prolongada, llamémoslo así, o detallada, ya no hay grandes tratados de personalismo, y los que hay como que abandonan un poco esa raíz personalista, ¿ya? Nos entrega una especie de molde, de forma, ¿ya? Y ese molde o esa forma de comprensión de la persona nos da a entender que se trata de un ser que es capaz de tomar decisiones, de determinarse, que está ligado a un contexto, ¿ya? Y que, como diría el mismo Nayar que fue citado anteriormente, entendido como una suerte de agente moral, es decir, toma decisiones con responsabilidad, y se diferencia justamente porque se destaca la dignidad de lo particular de esta subjetividad moderna en la cual desemboca el humanismo tradicional, y que termina con los elementos criticables de la idea de progreso o los totalitarismos de principios del siglo XX, ¿ya? Entonces, resulta más que nada el rescate de la persona, de este ser que toma decisiones, que se determina, pero en el marco de una modernidad paralela, podríamos decir, ¿ya? Entonces, tenemos que surgen dos propuestas que critican a la modernidad, o que
resultan o difieren de ella, ¿ya? O incluso la potencian, ¿ya? Y que vamos a tratar de hermanarlas con el anime en cuestión, y de ahí vamos a recuperarla, o luego de eso recuperar la noción de persona, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son estas posiciones que critican el humanismo clásico? Serían posiciones poshumanistas que se dividen básicamente en dos, ¿ya? La primera sería el transhumanismo, ¿ya? Que sería la propuesta de tomar al ser humano y radicalizar sus condiciones, explotarlas, potenciarlas, si se quiere, físicas, intelectuales, etcétera, a través de la mejora tecnológica, el uso de diferentes herramientas ya científico-técnicas para lograr este cometido. Entonces sería una especie de tecnoutopía, ¿ya? En el sentido de que se trata de mejorar al ser humano desde su misma condición inmanente, pero a través de herramientas que en un principio no forman parte de su naturaleza, ¿ya? Y así liberar la conciencia de las propias, la propia prisión que implicaría el cuerpo, el contexto sociocultural, etcétera, ¿ya? Entonces sería más que nada una radicalización del humanismo y a su vez una especie de crítica del humanismo clásico, en el cual desemboca la modernidad. O sea, perdón, en el cual que estuvo presente en los albores de la modernidad. Y después tendríamos el poshumanismo de carácter más crítico, que luego de las críticas a la modernidad clásica y al humanismo, invita a revalorar realidades que no necesariamente se enmarcan dentro de lo que es humano y tradicional, ¿ya? Una apertura hacia la comunidad, una apertura hacia realidades no humanas. Entonces, por ejemplo, si lo revisamos desde el aspecto teórico, tenemos a Rossi Braidotti, a Donna Haraway, su manifiesto Cyborg, donde el humanismo clásico, la concepción del ser humano, en su binariedad, podríamos decir en términos ya de una filosofía más postmoderna, pasa a ser cuestionado, ¿ya? Y por tanto surge la multiplicidad, ya muy vinculable también a lo que plantea Deleuze con su diferencia y repetición y todo eso, ¿ya? Entonces, en las dos posturas vemos una crítica al humanismo y al racionalismo muy propio de la modernidad, ¿ya? Por el lado desde el poshumanismo crítico, invitando a compartir con realidades no humanas o que escapan a lo tradicionalmente humano, y por el lado del transhumanismo a una superación de lo derechamente humano, ¿ya? Entonces, lo que queremos ver o lo que queremos plantear acá, o la invitación que se grafica en Serial Experimental Lane, es, por una parte, ver cómo es presenciar de manera gráfica las ideas del transhumanismo, es decir, ver cómo los seres humanos empiezan a abandonar sus propios límites corporales por su integración a la red. Se puede ver en el caso de los suicidios que aparecen en los constantes casos de suicidio que se ven en la serie, ¿ya? Y por otra parte, del poshumanismo crítico se ve también reflejado gráficamente la existencia de realidades no humanas, pero que se vinculan con lo humano, ¿ya? O sea, Lane es una inteligencia artificial que toma decisiones, que es sujeto moral, que se autodetermina, y eso lo podemos hermanar o nos invita a categorizarlo con la noción de persona, en el sentido, o tomando en cuenta, de que la persona precisamente se conforma o un elemento que no llamemos que la define, porque eso sería delimitar a la persona, y una de sus características es la libertad, sino que una de sus notas constitutivas es precisamente el mostrarse o el exhibirse como un sujeto que emite juicios morales, ¿ya? En la serie hay una parte, para no hacer spoiler, en que Lane realiza una decisión sopesando las consecuencias morales, y eso de alguna manera nos invita a ver el lado más personal, o la actitud más de persona que tendría esta inteligencia artificial. Entonces, lo que hace la serie, en resumidas cuentas, es invitarnos, o nos abre la posibilidad de poder categorizar como persona realidades que no necesariamente son humanas y que se enmarcarían con lo que Mounier, dentro de este molde que no está sistematizado filosóficamente, que es la persona, ¿ya? Nos invita a comprender como tal, ¿ya? Y esta serie no es la única, ¿ya? O sea, lo podemos ver en películas como Blade Runner y el caso de los replicantes, cuando también emiten juicios, ¿ya? Y en el caso de otras
obras de ciencia ficción también, ¿ya? Lo que es claro es que la posibilidad está en el sentido de que tiene características personales, ¿ya? Es una pregunta factible, ¿ya? Eso sería en resumen nuestra presentación. Muchas gracias. Al contrario, muchas gracias. Ahora damos la palabra a Martín. Bueno, muchas gracias. Está bueno porque creo que lo que yo vine a traerles va a dialogar justamente un poco con las dos ponencias que precedieron. ¿Sí? ¿Me dicen si se ve bien? ¿Si se amplió todo? Sí, ya se puede ver. Dale, perfecto. Bueno, gracias por la invitación. Me parece que va a estar bueno, más allá de lo que venga a decir, lo que va a ser después el diálogo posterior. Un poco lo que me interesó traer aquí fue una propuesta, ¿sí? Por eso digo que va a dialogar bastante con las otras dos ponencias, porque la idea era un poco analizar justamente cuál es la representación de las tecnologías que se hacen en tres animes de 3 décadas distintas, ¿sí? En base principalmente a el espíritu técnico de época, que refleja principalmente el contexto y la configuración sociotécnica, es decir, de acuerdo a cómo se estaba viviendo la tecnología en cada una de estas décadas, la representación o el rol que se le da a la tecnología en cada uno de estos 3 animes que aquí seleccioné va a ser completamente distinta, y también va a ser distinto lo que tiene que ver con la concepción sobre la tecnología que se va a trabajar. Antes que nada, una cierta premisa, ¿no? En función también del espíritu y del nombre de la época, trayéndolo a uno de los maestros de la ciencia ficción, a Isaac Asimov, que habla justamente de que todo lo que tiene que ver con la ciencia ficción es un viaje extraordinario a uno de los infinitos futuros concebibles, es decir, cada obra de ciencia ficción va a intentar explorar una de las posibilidades de futuro de nuestras sociedades, pero que también no solo la ciencia ficción va a intentar abordar, mostrar, jugar un poco con esa idea de futuro, sino también va a revelar mucho de la sociedad actual, es decir, de las distintas condiciones de producción y distintas problemáticas, discursos, distintos imaginarios del momento en que fue producida esa obra. Y un poco con esa premisa también es que vamos a adentrarnos a analizar estos 3 animes que yo seleccioné para hoy. En principio, y está bueno que haya filósofos presentes en esta mesa, ¿sí? Pensar primero cuáles son algunas de las principales concepciones sobre la tecnología. No sé si ustedes saben, pero no hay todavía hasta el día de hoy una definición totalmente concordada y aceptada de tecnología, sino que hay muchas concepciones, muchas formas de ver la tecnología. Acá ya solamente traje 4, hay muchas más, 4 que me interesaba para trabajar hoy. Una es lo que se conoce como la concepción protésica, ¿sí? Que data sobre todo de la antigüedad, cuando la tecnología era vista como un artefacto capaz de suplir carencias naturales del humano. ¿Sí? Y luego en la modernidad, no solo suplir carencias, sino también pensar en distintos tipos de formas de incrementar las características naturales. Por ejemplo, el anteojo no solamente iba a ayudar a suplir un defecto de la vista, sino iba a ayudar a ver un poco más allá. O por ejemplo, lo que tiene que ver con el libro, iba a ayudar a poder reforzar los distintos parámetros de memoria, de la memoria oral, digamos, y también la de poder distribuirlo. Otra concepción sobre la tecnología es la concepción esencialista, que esta viene de Martin Heidegger, que habla justamente que las tecnologías tienen una esencia propia que va a generar efectos en el mundo y que es muy difícil para las personas, para los humanos, poder modificar esta esencia que traen las tecnologías. Otra de las concepciones es la llamada instrumentalista, que habla de que la tecnología justamente es casi una herramienta, un instrumento, no es ni buena ni mala, sino que es neutral, y que ese carácter bueno o malo se lo damos los seres humanos de acuerdo a cómo la utilizamos, ¿no? Si usamos la energía nuclear para bombardear una ciudad, estamos haciendo un mal uso de la tecnología. Si lo usamos para generar una forma energética limpia y barata, estamos dándole un buen uso. Y la última concepción es la que trae Quintanilla respecto a la concepción sistémica, pensando que la tecnología no es algo ajeno a lo humano, sino que justamente está inserta en un sistema de relaciones técnicas, sociales, políticas y económicas, donde el humano es una parte fundamental de ese sistema. Es decir, no existe la tecnología sin el humano y no existe el humano sin la tecnología. Bien. Eso por un lado, con lo que tiene que ver con las concepciones, lo que tiene que ver con la configuración sociotécnica, es decir, un poco el estado de situación respecto de la difusión de tecnologías en el mundo, no solo a nivel productivo, sino también a nivel de los efectos que va a generar esa tecnología. No va a ser lo mismo una tecnología con cierto nivel de avance que una tecnología, se quiere, un poco más básica, y tampoco va a ser lo mismo si la tecnología está masificada a si es algo más de nicho, digamos, ¿no?
Y esa configuración sociotécnica de cada momento en particular va a generar distinto tipo de imaginario, distinto tipo de representaciones sobre la tecnología, distinto tipo de espíritus de época, ¿sí? Ahora bien, yendo al primer caso, ¿no? Cuánta nostalgia, hablaban de Line, yo traigo también algo de fines de los 90, principios de los 2000. Pensando en la configuración sociotécnica de esta época, como bien comentaba en la ponencia anterior, Internet era algo sumamente de nicho para el año 2000. Solamente el 5% de la humanidad tenía acceso a Internet. Recordemos que Internet se abre al mercado del año 94, ¿sí? Y para el año 2000 solamente había 3 millones de usuarios a nivel mundial. Las peceras eran algo muy caro, muy poco accesible. Y lo interesante es que el espíritu de época que había respecto de las tecnologías digitales en ese momento hablaba principalmente del ciberespacio, ¿no? Y hablaba del ciberespacio como un lugar totalmente distinto al mundo físico, ¿sí? Como algo que tenía su propia cultura, sus propios derechos, sus propias reglas. Hay un manifiesto muy conocido, es el Manifiesto del Ciberespacio de Perry Barlow, que justamente va a hablar de las distintas diferencias al respecto. ¿Sí? Se veía justamente a todo lo que tiene que ver con lo digital como algo extraño y muy diferente a lo normal, pero con una separación totalmente tajante. Era otro mundo lo que tenía que ver con este ciberespacio, ¿sí? Y un poco lo que nos viene a mostrar Digimon Adventure es que el Digimundo era ese ciberespacio, ¿no? Si uno se pone a fijar los nombres de los lugares, encontrará lugares como la isla File, el continente Server, ¿no? El océano de la Net, o el océano de la Deep Web, ¿sí? O el continente Folder, y además un poco viendo los distintos tipos de Digimon, porque los Digimon tenían tipos, aunque en la serie no se nos mostró tanto, ¿sí? Podemos ver que había Digimons que eran datos, otros que eran virus, antivirus, otros que eran el valor nulo, ¿sí? Es decir, el Digimundo era básicamente ese ciberespacio en donde los niños elegidos podían llegar a influir en ese mundo, principalmente a través del Digivice, pero tenían una capacidad de influencia bastante pequeña, ¿sí? Y podían influir sobre todo durante un tiempo muy acotado en ese sentido, ¿sí? Principalmente a través de las digievoluciones de sus compañeros Digimon. ¿Tá? Incluso también se habla de que este Digimundo es un mundo completamente distinto al mundo real, separado por un firewall, o sea, más referencia al ciberespacio imposible. ¿Sí? Y en este sentido, la concepción sobre la tecnología que nos muestra Digimon Adventure, bien de época, es una concepción esencialista. Un poco como decíamos antes, el Digimundo tiene sus propias reglas, tiene su propia esencia, y los humanos podemos intervenir muy poquito en ese mundo, y nuestra influencia además es por un, digamos, periodo muy acotado de lo que podemos realizar. La tecnología es justamente ese algo extraño, más familiar, menos familiar, ¿sí? Y lo que podemos hacer justamente es potenciar esa esencia inicial, evolucionando, o combatirla a los grandes enemigos que van a poner en riesgo el Digimundo. Pasando al segundo caso, la intervención de Luis me ayuda bastante a ahorrar un poco lo que tiene que ver con los aspectos más particulares de este gran anime, pero yendo a cuál era el contexto en el cual se generó este anime, podemos ver justamente una penetración de Internet mucho más amplia, un 36% a nivel mundial, ¿sí? Adentrándonos en lo que ya se conoce como una Internet 3.0, es decir, no solo donde había plataformas de redes sociales, donde ya había mucho más tipo de interacción entre las personas, sino también donde ya tuvimos el smartphone, que implicaba nada más y nada menos que la posibilidad de llevar una computadora conectada a Internet a todos lados, ¿sí? Y también no es casual que en el 2011, un año antes de que se produzca el anime de Psycho Pass, haya tenido lugar las revelaciones de Wikileaks, ¿sí? Que si recordemos con Julian Assange y demás, nos venía a mostrar en la cara muchas de las cosas que se venían diciendo, se venían problematizando respecto a que el Estado nos estaba vigilando por medio de las tecnologías, ¿sí? Y en este sentido, cuando vemos el espíritu de época del año 2012, el año en que surge Psycho Pass, vemos justamente un combate, o si se quiere, una competencia entre dos tipos de espíritus de épocas. Uno que es lo que se denomina mayormente la ideología californiana, un espíritu más tecnoutópico, ¿verdad? Donde las tecnologías venían a ser justamente ese avatar de progreso, donde el modelo tecnológico, principalmente impulsado por Silicon Valley, venía no solo a hacernos ahorrar tiempo, sino a poder innovar en distintos procesos, poder permitirnos expandir los horizontes de negocio y demás, pero por otro lado, una concepción mucho más pesimista, ¿sí? Más de la sociedad de control, del panóptico digital, como bien mencionaba Luis antes, no solo con Deleuze, que ya nos quedó un poco viejito, sino también con Manolo Rodríguez, con Byung-Chul Han y una gran serie de autores que hablaban sobre cómo la tecnología era utilizada o podía ser utilizado como mecanismo de control y vigilancia, especialmente el smartphone, que era algo que llevábamos a todos lados, ¿sí? Y un poquito Psycho Pass nos viene a mostrar esto, ¿no? Nos viene a mostrar una sociedad completamente regida y gestionada por la tecnología, con una particularidad
que es la distribución de las personas categorizadas de acuerdo a este coeficiente de criminalidad, ¿verdad? De 0 a 100 puntos, uno es un ciudadano respetable, de 100 a 300 es un criminal en potencia, y 300 o más puntos es una amenaza para el sistema, ¿sí? Por tanto debe ser eliminado. Toda la sociedad en Psycho Pass está estructurada en base a este parámetro, y la tecnología no solo permite que esto se exprese, sino permite una medición constante, ¿no? Lo que les hablaba de las cifras se vuelven contraseñas. Y en este sentido, todas las recomendaciones que son realizadas por el sistema Shibil, o Shibila, como sería en japonés, son bajadas en torno a las formas de intentar disminuir, acotar este puntaje posible, ¿sí? Y también la tecnología en los capítulos 14 y 15 especialmente, tampoco quiero hacer spoiler de esto, nos muestra cómo puede ser utilizada para resistir este tipo de cosas, ¿sí? Sobre todo cuando se utiliza un casco en particular para intentar deflectar los distintos tipos de coeficiente de otras personas, ¿sí? En este sentido, uno de los principales problemas que nos muestra la serie es qué pasa cuando una sociedad está básicamente estructurada en torno a la medición de un puntaje y aparece un bug, ¿sí? Aparece una persona cuyo coeficiente no puede ser medido, ¿sí? Y en gran sentido también, no solo esta persona es la que es el principal villano, digamos, y el que da rienda suelta a las distintas cuestiones que tienen lugar a lo largo de la serie, sino también hay un metabordaje en sentido de estar preguntándose todo el tiempo si esta sociedad tan perfecta, como decía Luis, ¿no? Tan tecnológicamente medida, tecnológicamente controlada, es una buena o una mala idea, ¿sí? Porque el anime en ningún momento se decanta por tirarle al espectador a la cara el tema de esto es una distopía o esto es una utopía. Incluso muchas de las acciones de los personajes ayudan mucho a instalar esa duda y que esa duda no se disipe al final del anime, sino que incluso se siga prolongando en sus siguientes temporadas. Y respecto a la concepción de la tecnología de este anime, lo que nos muestra es una concepción sumamente instrumental, es decir, la tecnología es neutral y según se use, va a ser buena para atrapar criminales y sostener el orden social, o va a ser mala para justamente generar el caos o incapacitar a una persona de acuerdo a los propios parámetros de la persona, ¿sí? Pero algo más incluso, no solo va a ser neutral, sino que va a ser justa, ¿sí? Porque esos parámetros, supuestamente determinados por Shibil, son lo más justo para mantener a esa sociedad en camino, ¿sí? Son lo más justo para bajar la tasa de criminalidad y poder mantener ese orden en coincidencia. Y ya llegando al último caso, llegando al anime ya de, si se quiere, principios de los 2020, si bien hay una pequeña trampita porque el manga de Dr. Stone empezó a escribirse en 2017, ¿sí? Podemos ver ya una configuración sociotécnica con un Internet no solo mucho más masificado, sino con una presencia fuertísima de las tecnologías en todos los ámbitos de la vida. La Cumbre Mundial de la Sociedad de Información de 2015 incluso ya llegó a la conclusión de que la digitalización de la administración pública, sanitaria y económica en 2015 ya era casi total, por lo menos en los países centrales. Y esto lo hemos vivido especialmente luego de lo que fue la pandemia del 2019, donde gracias a la tecnología digital se permitió sostener no solo un montón de actividades laborales, sino lo que tiene que ver con la educación, con la sociabilidad, especialmente en los momentos más álgidos de cuarentenas, ¿sí? En Argentina hemos tenido muchísimos al respecto, además de la cuarentena más larga del mundo. Pero a lo que voy es que el espíritu de época de esta configuración en particular habla justamente de una vida digital fuertemente complementada. Es decir, no se puede pensar ya la vida prácticamente sin los distintos dispositivos digitales, en todo sentido. No hay posibilidad de avance o innovación sin justamente la tecnología digital. Y lo que nos viene a mostrar Dr. Stone, ¿sí? Es algo muy complejo, pero a la vez muy interesante. Para los que no lo conozcan, la premisa es, en dos palabras, la humanidad quedó petrificada 3.700 años, por tanto, cuando los distintos personajes se empiezan a despertar, no queda ningún registro de ninguna estructura humana. Es decir, hay que reconstruir la civilización completamente de cero. Y nuestro protagonista, Senku, ¿sí? Que es, no sé, es científico, químico, físico, es un bocho a niveles... Sí, que casi rompen el contrato de lectura, pero más allá de eso, Senku dice que hay que refundar la civilización. Y de todas las posibilidades posibles, Senku lo que va a decir es hay que refundar la civilización generando tecnologías, cosa que es sumamente interesante. Y si uno se pone a ver los distintos tipos de tecnologías que va generando el protagonista a lo largo, sobre todo de la primera temporada, primero arranca por la ropa, las herramientas de piedra, las trampas, ¿sí? Para cazar algún animal, el vino, luego genera un líquido de resurrección para poder despetrificar gente, ¿sí? Y después cuando va adentrándose en las cosas, unas armas a distancia, anteojos y demás, llega a el celular. Y ahí es cuando por lo menos a mí me rompió la cabeza. Dije, ¿por qué
si estamos justamente volviendo a la edad de piedra y empezando a desarrollar, lo primero que apunta es a un celular, ¿sí? En contexto de la serie, básicamente hay una gran competición entre, se quiere decir, el grupo de Senku y el grupo de un antagonista, una competición que es casi una guerra, y Senku, antes de pensar en armas, antes de pensar en distintos tipos de cuestiones, está pensando que la forma, justamente, de tener la principal arma contra ese grupo opositor tiene que ser vía las tecnologías de la información y la comunicación, específicamente vía el celular. ¿Sí? Luego, obviamente, está pensando en un celular, no en un smartphone, tampoco es una locura en ese sentido, ¿sí? Pero, ¿qué es lo que me ayudó a ver esto, de que esté pensando en el celular? Que aquí hay una concepción sumamente sistémica, es decir, lejos de ir por una concepción más protésica, ¿sí? Volvimos a la edad de piedra y hay que crear cosas para suplantar los defectos que tenemos con los humanos, no tenemos armas naturales y demás. Lo que se está pensando es volver a reintroducir lo más rápido posible ese sistema de relaciones sociotécnicas que tenían los protagonistas antes de la petrificación. Por eso se apunta fuertemente a intentar, primero con algunas cosas básicas, llegar rápidamente a algo, en este caso el celular, pero después en la segunda temporada nos muestran otras cosas más, y en el manga ni que hablemos, ¿sí? Algo que nos permita justamente intentar restablecer velozmente ese sistema para poder restablecer la civilización tal cual la conocíamos. No restablecer cualquier tipo de civilización, sino una civilización que conocía a estos protagonistas. Ya cerrando, entonces, cada uno de estos animes abordados nos permite ver que el rol de la tecnología es abordado desde una concepción muy influenciada por el espíritu sociotécnico de la configuración tecnológica del momento que fue escrito. ¿Qué quiere decir esto? Que muy probablemente animes con temáticas muy similares, pero hechos en otros contextos, ¿sí? Tengan otro tipo de concepción. Y esto lo podemos pensar, por ejemplo, con SAO, ¿sí? Donde es la concepción respecto de esa inmersión total y obligada en ese ciberespacio, digamos, que trae la serie, es muy distinta a la que nos muestra Digimon, ¿sí? Porque nos está mostrando ya una concepción mucho más instrumental de lo que tenía que ver con el casco de realidad virtual y la imposibilidad de desconectarse, a diferencia de el adentrarse a ese mundo extraño nos mostraba Digimon, ¿sí? Y a su vez, así como la ciencia ficción nos muestra muchos de los deseos, esperanzas, anhelos del momento presente en que fue escrito, estos animes también nos permiten percibir esto mismo respecto de la tecnología y los espíritus de la tecnología que están presentes en cada momento que fue escrito o pensado o desarrollado estos animes. Es decir, es sumamente importante tener en cuenta las características de la configuración técnica y también los espíritus e imaginarios sociotécnicos de cada momento, porque esto nos va a permitir, por un lado, entender la importancia de estas influencias sociotécnicas más allá del aporte individual del autor, del mangaka, del productor, ¿sí? Más allá de la genialidad o los aspectos particulares que este puede traer, nos va a permitir justamente adentrarnos en una cuestión sumamente sociológica respecto de qué es lo que el mundo está aportando. Y también nos va a permitir ver, ¿sí?, cómo esta caracterización de tecnología va a ayudar a reproducir o a modificar ese espíritu sociotécnico que ayudó justamente a que ese anime sea de esa forma y no de otra. Listo, muchísimas gracias. Al contrario, muchas gracias. Y por último, antes de pasar a la ronda de preguntas, le vamos a pasar la palabra a Daniela. Hola, buenas tardes. Mi ponencia tiene el nombre Cine e Historia, una perspectiva cultural desde el caso de Kimi no Na wa, que es la película de Your Name, conocida acá más. Las películas son un testimonio de la sociedad, en este caso de cómo se compone la sociedad contemporánea. Este film es una fuente instrumental de la ciencia histórica, ya que refleja mejor o peor las mentalidades de los hombres y las mujeres de una determinada época. Además, las películas pueden ser un medio didáctico para enseñar historia. Esta investigación busca plasmar una perspectiva cultural en el film Kimi no Na wa, donde el objetivo principal es analizar desde una perspectiva, desde la ya antes mencionada historia cultural, esta película, además teniendo como objetivo específico señalar la importancia de la película Kimi no Na wa en la sociedad contemporánea, determinar los principales factores que nos permiten indagar en el estudio de esta sociedad. El film Your Name, o Kimi no Na wa, de 2006,
presentada por Makoto Shinkai, muestra la vida de dos personas quienes viven vidas entremezcladas. Ellos son Mitsuha, la cual reside en un pueblo ficticio llamado Itomori, y también podemos encontrar a Taki, que es un muchacho que vive en Tokio. A través de este film de ficción, aunque este film no es histórico, es un testimonio de la sociedad. En este caso, un ejemplo de la modernidad. Se puede ejemplificar en cuadros que nos presentan la ciudad como ya la conocemos, con teléfonos celulares, smartphones, la rapidez que caracteriza a las ciudades. Se puede observar también la celebración del festival, que a pesar de que es una tradición, sigue teniendo ejes en la modernidad. Se puede mostrar también el simbolismo del taoísmo, presentando una relación entre Mitsuha con la energía femenina presentada por la tierra y la energía de Taki, generada por energía masculina, encontrada más en el cielo. Entonces se puede ver esta dualidad de manera complementaria, no como en Occidente, que se ven el bien y el mal de manera abrupta, sino que se necesitan toda esta energía del bien y el mal, aceptar que se tienen lados buenos, aceptar que se tienen lados malos y trabajarlos de manera complementaria. La película Your Name, del director Makoto Shinkai, se encuentra dentro de su estilo característico. No obstante, la película que lo llevó a la connotación de nivel mundial, destacando por el aspecto visual que tienen sus trabajos, el argumento y el cuidado tan detallado que tiene la animación, la música, un estilo característico, pero que se supera en cada nueva entrega que presenta. También cabe destacar el ámbito de la caracterización del tema de la película, tal como lo son los viajes en el tiempo, aprovechando estas faltas de sincronía que han avalado la existencia de distintas dimensiones temporales y universos paralelos, desarrolladas en el amparo de una interpretación fantástica de la teoría de la relatividad y la mecánica cuántica, una esperanza a la que se aferra Taki y en la que se sirve Makoto Shinkai para introducir la magia y el color en un mundo gris y minimal de un chico que sueña cada noche con la posibilidad de abandonar tanta monotonía. Un poema continuado que evidencia, es difícil pero no imposible, erradicar la poesía y el romanticismo que conduce al sacrificio de los miembros más sensibles del cuerpo social. De esto podemos deducir que en la mayoría de sus temas se presenta la problemática de la contemporaneidad, principalmente con incidencias en Japón. Sin embargo, también aplica lo universal, donde la soledad, el paso del tiempo, la distancia, la madurez o la separación serían parte de sus grandes temáticas abordadas en sus películas, teniendo en cuenta además la hiperrealidad animada. Otro tema generalizado dentro de sus films es la caracterización musical que se presenta, donde el director genera que los músicos quienes están a cargo presenten una estética ligada al diálogo de los personajes. Acá igual se puede encontrar en los estudios de la música de esta película, que son generadas a través de cuatro notas que generan estos acordes, y al final todas las canciones van hechas de esas mismas notas. Esto generaría que los mecanismos de la obra de Makoto Shinkai sean el amor, la distancia, la importancia de la ciudad, el estatismo y el uso reiterado, muchas veces abusivo, de la voz en off. Desde su primer largometraje, mencionado con anterioridad, El lugar que nos prometimos, nos muestra los vestigios de lo que serían sus primeras trazas y pilares de su obra, donde la animación preciosista, arraigada profundamente de la ultranaturalidad como principal enfoque en los fondos, explayando una dilatada contextualización tanto natural como artificial. También la insistencia dentro de lo material marcaría una justificación de un mundo improbable pero posible, donde el director se apoya en la contextualización constante como un arraigado sello, generando de esta forma una excusa para hacer sus verdaderos submundos posibles. Esto se realiza debido a que al ubicarlos a la realidad que representan,
incluso aunque esta no esté ligada a la que existe. Luego de este primer film se observa que Chinkei hablaría del mismo mundo bello que presentan sus vidas y sensibles imágenes. Esto a pesar de la soledad presentada al interior de sus protagonistas e historias. No obstante, se busca la evolución de estos personajes hacia la reunión y el optimismo, aunque también podemos encontrar la temática temporal espacial. La distancia se marca en términos horarios y físicos por el alejamiento de los personajes, reflejada en una incomunicación temporal, diferentes velocidades, el paso de tiempo y la física. La soledad como el centro de la narración incide en una de las grandes contradicciones de la modernidad, como a pesar de la facilidad para comunicarnos y estar conectados, nos encontramos cada vez más lejos. Cabe destacar además que este tiempo es lo que más representa al autor, pero sobre todo inclinado al tiempo de espera, representándose por la paciencia y en los tiempos muertos, donde se reflejan las escenas de trenes y las estacionales. También podemos observar fuertemente esto en sus 3 obras, las cuales serían 5 centímetros por segundo, Your Name y El Jardín de las Palabras. Así también el mestizaje propuesto por Makoto Shinkai es total. Esto se puede reflejar con la armonía de los entornos rurales y urbanos a la hibridación entre ficción especulativa y cotidianidad. Con esto podemos observar que la obra de Shinkai posee varios lineamientos en conjunción a los cuales se ven presentes en la mayoría de sus películas. No obstante, las virtudes dentro de la animación y sus historias que llegan al espectador son las que nos han dado mayor fama dentro del conjunto de su obra. Para poder continuar con el desarrollo de este trabajo, podemos encontrar que la película Your Name transcurre dentro de la década de 2010, una película con un contexto histórico situado en la llamada modernidad, o a su vez con otros autores señalado como posmodernidad. Además, esta película transcurría dentro de un contexto bastante actual, con problemáticas actuales, y se puede observar los cambios alrededor de la dinámica campo-ciudad. Podemos encontrar además que post Segunda Guerra Mundial existiría un cambio dentro del modelo de acumulación capitalista, dando paso a cambios socioeconómicos, los cuales implicarían grandes transformaciones socioculturales, configurando de esta forma el sujeto nuevas formas de pensar, sentir y actuar. Las modalidades de consumo de imágenes mediáticas que en la posmodernidad saturan el mercado, se erigen como referente a partir del cual orientar prácticas, dar sentidos a la vivencia sociocultural, buscar seguridad, encontrar marcas de identidad individual y colectiva y definir así estilos de vida. Además, el contexto actual es el de la globalización y periodización. Este siempre ha sido un problema, ya que algunos afirman que luego de la caída del muro de Berlín, pero ¿qué es la globalización? Giddens la definiría como la intensificación de las relaciones sociales a escala mundial. Esto tendría relación con la conectividad de localidades distantes, donde los acontecimientos locales se moldean de acuerdo a los eventos que ocurren a miles de kilómetros de distancia, generando además una transformación de nuestras instituciones más básicas, las cuales no solo se encontrarían ligadas al ambiente económico, sino también en los avances tecnológicos en el área de las comunidades. Además, la globalización no solo se encontraría afectando a los estados, puesto que sería un cambio de vida para las personas y los sujetos residentes en una nación determinada, donde sus personalidades, identidades, emociones y formas de interactuar son netamente reconfiguradas por la globalización debido a que ésta invade la cultura local. Por su parte, en el aspecto de Japón relacionado con la película, este país relacionado a la globalización y la cultura de masas, la cultura pop japonesa ha ejercido de la llamada japonización de Occidente, donde podemos encontrar que la cultura popular del país nipón sería una industria multimillonaria y su influencia en el resto de Asia es altísima. Asimismo, el anime sería una rama de la industria la cual generaría altas ganancias a nivel mundial y además muestra la cultura japonesa, puesto que nos señala su intimidad, marcando fuertemente el lazo al mundo occidental, atrayendo principalmente a adolescentes, marcando así gran gama de géneros para todos los gustos, posicionando así los medios de comunicación y entretenimiento. La película hace eco
de este uso de tecnología por parte de Taki, principalmente del protagonista residente en Tokio. Cuando Mitsuha cambia de cuerpo con él, se logra observar que saca fotografías a sus comidas, que encuentra su diario en el smartphone, y de esta manera ella igual se va acercando y se va realizando hacia lo que ella quería, que era conocer esta ciudad y conocer este lado como más brusco, y Taki igual que para sentirse completo necesitaba quizás también esta dualidad conformada por la feminidad que se encontraba Mitsuha. El personaje de Taki corresponde el personaje principal masculino, el cual reside en la ciudad de Tokio. Este sería de una estatura aparentemente alta y sería como atractivo, porque esto se puede deducir al deseo de Mitsuha, que sale al inicio de la película, que era ser un chico lindo de Tokio en su próxima vida. Se logra observar que es un personaje bastante amable, trabajador y afectuoso. Se muestra como alguien muy organizado, ya que posee un planner en su teléfono celular, el cual anota lo que debe hacer, y además posee una especie de diario en él. Posee un lado creativo muy llamativo, esto debido a que se logró observar durante el desarrollo del film que le apasiona la arquitectura y posee un buen desempeño a la hora de dibujar. Se muestra también como alguien persistente que busca lograr su cometido. También suele enojarse rápidamente, donde se puede inferir que sería terco e impaciente. Taki es un personaje muy directo y tiene la facilidad de defenderse, aunque logra contener también una parte de pervertido, esto debido a que en reiteradas ocasiones cuando despierta en el cuerpo de Mitsuha se tocan los senos, por ejemplo. Dentro del cuerpo de Mitsuha se logra denotar que es un poco descuidado, sobre todo en temas protocolares como el uso de sujetador o la coleta, la utilización de la resguarda al utilizar falda, que hace que la popularidad del personaje femenino incremente. Mitsuha, al contrario, es un personaje protagonista que vive en la ciudad que solía ser Itomori, un pueblo rural muy lejano de las grandes urbes de Japón, caracterizado por ser bastante retraída y despistada. Además se encuentra ligada a la religiosidad de su pueblo. Esto se puede observar debido a que reside cercana el templo Miyamizu, el cual realiza una ceremonia de sake, la cual sus conocidos se burlan de ella. También esto ocurre cuando su padre, el alcalde Itomori, la regaña en público, la cual genera una profunda frustración dentro de Mitsuha. Y el templo de la familia de Mitsuha se encuentra ligada a la mitología sintoísta. La tesis fundamental de la película va relacionada al tiempo donde los multiversos y los décades temporales se encuentran presentes en muchos animes contemporáneos, donde según las últimas investigaciones presentadas por Stephen Hawking y Hertog, el universo sería finito, ya que estos multiversos poseerían un número limitado, donde los multiversos poseen una gran reflexión y ficcionalización. Posee un desarrollo teórico que además despliega la cultura popular audiovisual, cuando este multiverso tendría la estrecha relación a un lugar de aventura, el cual presenta muchas amenazas donde es difícil de llegar, pero aún más difícil de retornar. Aunque la temporalidad no es la única faceta que vemos en Your Name, sino que podemos encontrar la mitología sintoísta, donde podemos ver el crepúsculo y la magia, donde una parte importante de la película, donde más cosas pasan, es justamente en el momento de crepúsculo, y donde se encuentra en la noche y las fronteras entre lo real y lo ficticio se confunden, que el crepúsculo es un momento donde cualquier cosa puede pasar y que si existe la magia no es algo exclusivamente japonés. En el momento en el cual puede pasar, en este caso el crepúsculo, en el momento en la línea entre la casa de Kami y la casa viviente se difumina hacia el final de la película. También vemos que Mitsuha y Taki, al reunirse en el cráter donde vive el dios local, esto sucedió al anochecer. Antes de olvidar la historia y el nombre, intentaron escribir su nombre al otro en la palma de la mano, pero cuando se puso el sol, la magia desapareció y todos volvieron a su cuerpo. Este tema ha sido tratado por los medios de comunicación y la película tuvo buena crítica, sobre todo porque los lugares representativos de la película se pueden visitar en la vida real, lo que ha generado peregrinaciones a los lugares que se representan en la película de Your Name. La película de Your Name está considerada como una película de animación
dentro de las más taquilleras de la historia, si no la más taquillera, nos presenta un argumento completamente envolvente, donde uno desea saber más de lo ocurrido en la película. No obstante, a algunas de las personas les cuesta entender la película y sus cambios espaciotemporales a las primeras. También cabe destacar que el film llama la atención de todas las edades y que no posee restricciones etarias, donde la película es claramente un film que vale la pena ver, y visto desde el área histórica, nos sitúa en el tiempo que se ha realizado, más allá de un significado histórico del film en sí, ya como películas de La tumba de las luciérnagas o animes como Samurai X, determinando sus cualidades desde la globalización, viendo a la sociedad que las ha realizado, en el contexto de quienes las animan, que al acontecimiento histórico que intentan evocar. Sería, muchas gracias. Al contrario, muchas gracias. Entonces pasaremos ahora a la sección de preguntas y comentarios, y para eso pido a los ponentes que se incorporen con sus cámaras. Entonces, en el chat de YouTube nos han dejado una pregunta para Luis. Esta es: ¿te parece completamente incompatible con la libertad y la felicidad que algo inteligente no humano, justamente como una inteligencia artificial, gobierne a los seres humanos? Pues es una pregunta muy difícil de responder porque yo creo que, bueno, tal vez Martín esté de acuerdo conmigo. Creo que el uso de nuevas tecnologías trae consigo mismas una reformulación de nuestro entendimiento de las cosas y de y bueno, y sobre todo de los conceptos morales, porque pues no sé, hoy en día, no sé si los nativos digitales que utilizan sus celulares y smartphones todo el tiempo, pues es un estímulo que genera mucho placer y es necesario para ellos, ¿no? Sentirse conectados, tener una identidad, estar en contacto con el mundo. Bueno, pues yo también lo uso así, pero pues es, es complicado, no lo sé. Yo creo que más bien a la respuesta que apostaría es a que la tecnología por sí misma está cambiando nuestra concepción de las cosas y así va a ser, como lo expuso muy bien Martín, cada época sociotécnica va a definir sus propios conceptos y pues tal vez, ¿no? Por eso generaciones más mayores que nosotros, pues tienen muchos problemas para entender cómo es que tenemos tanto apego, ¿no? A ciertos dispositivos tecnológicos, pero bueno, no sé, esa sería mi respuesta. Martín, ¿quieres agregar algo? Ok, pasemos entonces a otra pregunta. Bueno, en realidad es un comentario para María y Esteban. Dice: parte de ese dilema de la utilidad y futilidad de la libertad como herramienta, perdonen, parte de ese dilema de la utilidad y la futilidad de la libertad como herramienta de opresión para cambio de regímenes lo he visto en la serie Los Expedientes Secretos X. Ay, perdón, ahora sí ya, es que son dos comentarios distintos sobre la misma serie de Los Expedientes Secretos X. Ahora sí. En el capítulo Switch Killer de Los Expedientes Secretos X, o X-Files, o Archivo X, como se conoce en distintos modos en Latinoamérica, que fue escrito por William Gibson, trata de una historia de amor, este mismo dilema que Lane explora y explota desde la curiosidad y el desencanto de la modernidad. No sé si lo hayan visto ustedes. Y bueno, también está el plus. ¿Comparten ustedes la idea o cómo explicarían si Lane se puede considerar una humana? Ya que estamos centrados en esto y en caso de que no hayan visto el capítulo de Los Expedientes Secretos X,
yo quería preguntarles si su análisis tomó en cuenta o se podría meter como parte del análisis el hecho de que la serie Lane es una serie difícil de ver, no tanto por la complejidad de la trama, sino porque el formato en el que se presenta es difícil de digerir. Es una serie muy lenta. Hay planos en los que no pasa absolutamente nada y tienes que esperar simplemente a que cambie la escena o que las personas están haciendo cosas muy lentas. No es una serie dinámica que atrape, pero pienso yo, esa misma forma de presentarla no puede tener alguna especie de mensaje sobre las interacciones de los personajes, sobre las cosas que piensan. Ya, no sé, cuando yo, ya. Miren, voy a tratar de englobar todo en un comentario general, ¿ya? Lo que primero es complejo, arriesgado, ya es una hipótesis un poquito atrevida, pero es el tema, y de la mano con las otras ponencias que se hicieron, es el tema a considerar la posibilidad, y es lo que plantea Lane, y lo hacen otras series quizás en un formato más accesible, ¿ya? O películas de ciencia ficción como tales, ¿ya? Por ejemplo, no sé, dentro del mismo anime Ghost in the Shell, cuando se plantea la posibilidad de que el alma sea artificial, que sería supuestamente lo que definía a una persona aún como ser humano, pero en la película se deja entrever esa posibilidad de que el alma sea artificial, ya. Entonces, ¿dónde delimitamos lo humano? Entonces, lo que se trató de plantear implícitamente en la ponencia, porque el tiempo es acotado y se entiende, son por razones obvias, es un poco diferenciar esta condición de ser humano, y ahí me voy al comentario anterior, ¿ya? Donde, claro, o sea, ¿se puede considerar humana Lane? La noción de ser humano siempre va pegada a la parte biológico-corporal, ¿ya? La noción de persona hasta ahora también lo es, ¿ya? En la medida en que el ser humano es consciente y se constituye como persona. Pero la pregunta, pues, si es que se puede aplicar una noción de persona a realidades no humanas, ¿ya? Es decir, que no estén sujetas a un límite o una corporalidad de carácter biológico, como decía anteriormente, invita a recuperar esta noción de persona. ¿Y por qué esta noción de persona se hace vigente en la actualidad? Justamente porque es parte, como dije yo en la ponencia, de una modernidad alternativa. La modernidad clásica, en sus inicios, en sus albores, cuando tenemos el movimiento humanista, rescata al humano, también el elemento corporal del ser humano, ¿ya? Y el problema de esta modernidad, y lo podemos ver con la teoría crítica de la Escuela de Frankfurt, o diversos filósofos que se enmarcan dentro de la posmodernidad, o incluso el feminismo Max Queer, o el ecofeminismo, es justamente destacar esta subjetividad, esta racionalidad, y confundirla con lo humano. Lo que plantea Munier y los personalistas es que ya, rescatamos, o sea, está bien, se rescata el ser humano, pero el ser humano se constituye como persona. Ahora, Munier nos plantea este molde, esta condición personal, llamémoslo así, que sería este ser, este sujeto que realiza juicios morales, se autodetermina, es consciente, pero que se destaca en su particularidad, está sujeto a un contexto, y sería una especie como de molde, entre comillas, adaptable a diversas formas de vida en la medida en que se autodeterminen, estén ligados a un contexto, emitan juicios morales y todo eso, ¿ya? Entonces va como un poquito separado de lo que es la modernidad clásica y es lo que se tradujo, que básicamente oprimía a la persona. De hecho, ese es el motor, es el origen del personalismo, ¿ya? O sea, los totalitarismos de principios del siglo XX, el capitalismo por otro lado, todo lo que atentó en contra de la dignidad de la persona hizo justamente destacar o volver a esta noción de persona, que en realidad es una dimensión que siempre ha estado en el ser humano, pero que se inserta dentro de la filosofía en la primera mitad del siglo XX. Entonces, más que considerar a Lane un ser humano, si lo llevamos por el ámbito biológico, claramente no lo es, pero la noción de persona, al ser este molde que se basa justamente en la capacidad de emitir juicios morales, de ser consciente, de estar ligado a un contexto,
nos deja la duda, o sea, ¿es aplicable o no aplicable? Es más factible considerar a Lane una persona, no en el carácter, no una persona de carácter humano, pero una persona más que un ser humano, ¿ya? Pero, insisto, también está la duda, porque los personalistas emitieron o realizaron sus planteamientos cuando estos cuestionamientos no estaban dentro de su horizonte, llamémoslo así. Entonces, es rescatar una herramienta de la tradición filosófica, quizás no la más tradicional, porque el personalismo está bastante abandonado en la actualidad, pero ya llevándolo al plano contemporáneo. Y es una constante que se puede ver en la ciencia ficción, ¿ya? No sé, por ejemplo, en la última película de Blade Runner 2049, hay una relación con una inteligencia artificial, una relación amorosa. Eso se podría haber explotado más justamente para cuestionarse esta posibilidad. ¿Esa inteligencia artificial es persona? ¿No es persona? El caso de la película Her, que protagoniza a Joaquín Phoenix, también por ahí hay un tema de considerar a esta inteligencia artificial persona, no es persona. Ser humano podríamos decir que no. Y de hecho justamente el poshumanismo, transhumanismo, que parecen engarzar con la existencia de estas nuevas formas diferentes al humano, pero igualmente dignas, van por ese lado, pero claro, el poshumanismo, el transhumanismo critican la noción de ser humano o el humanismo clásico, pero no la noción de persona, ¿ya? Entonces, va más por ahí. O sea, invitar a, ya, ¿existe la aplicación, la posibilidad de aplicar la categoría de persona en estas situaciones especiales? Sí, no, sí, ¿por qué? No, porque va por ahí, ¿ya? Bueno, en realidad yo creo que nosotros mismos igual tuvimos el dilema que en algún momento yo le preguntaba, nos cuestionábamos si en el fondo la posibilidad de que una máquina maneje procesos cognitivos complejos se puede emular a la emergencia de conciencia, y a partir de eso podríamos emularlo a una conciencia biológica. Si una conciencia, o sea, o un cerebro de silicio tiene la habilidad de poder en algún momento emular procesos de un cerebro biológico, y a partir de eso emular la emergencia de conciencia, bueno, está ahí, creo que ahí queda la duda, queda abierto a eso. Pero desde la perspectiva personalista, obviamente se amplía el concepto de persona, y desde esa perspectiva incluso también se puede llevar a ampliarlo al concepto de persona desde el punto de vista de la persona jurídica, que hoy en día se le ha otorgado personalidad jurídica, por ejemplo, a robots. No son personas en un sentido biológico, pero sí en un sentido jurídico. Creo que en Arabia Saudita existía un robot que se le otorgó persona jurídica, tenía pasaporte y todo eso. Entonces, bueno, Sofía, sí, exactamente. Gracias. Entonces, bueno, es un tema muy interesante. Y rescatando un poco la última parte de tu pregunta, yo no sé qué piensa Esteban, yo creo que la serie obviamente no es al azar, o sea, está planteada así porque eso engancha y juega con la trama de lo que el personaje quiere representar en última instancia, que es esta suerte como de tedio existencial que vivencia Lane, y que es casi contagioso cuando uno ve la serie y se queda pegado, como bien decías, en esas escenas interminables, o en esos cortes, o en esos lapsos en donde no pasa absolutamente nada, y solo nos quedamos unos minutos contemplando ese tedio existencial de la protagonista. Eso, gracias. Muchas gracias. La siguiente pregunta es para Martín. Y bueno, antes de eso hay un comentario que dice que observa cambio en todas estas concepciones acerca de la tecnología en la transición que existió de Digimon, la primerita, a Digimon 02. Y además preguntan a propósito de los siguientes productos derivados de esta franquicia, si existe un cambio en la concepción en los nuevos medios audiovisuales que tratan a la historia original, es decir, en las películas o en las obras de Tree. A ver, antes que nada me van a disculpar porque no vi Tree todavía, está ahí en la lista, pero bueno. No te preocupes, dicen que es mala. ¿Es mala? Listo, mejor. No, a ver, sí hay un cambio, pero el tema es, tenemos que ver las fechas también, ¿no? Justo mientras estaban comentando mis compañeros, estaba chusmeando un poco eso, porque no tenía tan en mente, digamos, de cuándo era la 02, cuándo era Tamers, que sería la 03, y son muy pegaditas, ¿no? Tamers es del 2001, o sea que no hay mucha diferencia con respecto a la configuración tecnológica, los espíritus de época, pero por ejemplo, Tamers ya trae una novedad con respecto al Digimundo, que es
siempre este espíritu de pensarlo bien relacionado con Internet, ¿no? Plantea que tiene varias capas, al igual que el sistema OSI, si se acuerdan, digamos, ¿no? Y también, en función un poco del transhumanismo y demás que veníamos hablando, habilita por primera vez pensar una digifusión, ¿no? Cosa que también ya trae bastantes cuestiones, pero ahí me supera un poco con respecto a esas transiciones. De la 1 a la 2 no hay demasiada diferencia en lo que respecta al Digimundo como un mundo completamente aparte, digamos, sí cambia un poquito el tema de, si se quiere, la inmersión. Hay como muchos más contactos con el mundo real, ¿no? Entre comillas, pero sigue estando muy ese espíritu de época porque son de ese momento. Por eso digo, qué lástima, todavía no vi Tri para ver si continúan con eso o por lo menos cambian con respecto, ¿no? No, y un poquito, perdonen, me sumo al comentario anterior para poner un poco de picante quizás, porque vengo escuchando mucho esto de la tecnología como algo, ¿no? Está el humanismo, el ser humano y demás, y la tecnología como algo ajeno al humano, ¿no? Esta discusión que venían diciendo María y Esteban de la persona, ¿no? Y nada, creo que una de las cuestiones, por eso digo que Doctor Stone en ese sentido me parece algo muy, muy interesante, porque Doctor Stone lo que va a hacer es justamente decir la tecnología es algo componente del humano, ¿no? O sea, sin tecnología hoy día la humanidad, digamos, la humanidad no puede pensarse sin tecnología, así como la tecnología no puede pensarse sin humanidad en ese famoso enfoque sistémico. ¿A qué quiero ir? El tema del humanismo, ¿no? El humanismo más clásico, si se quiere, es justamente ese respeto más por el lado de lo biológico. Pero si uno se pone a pensar, lo biológico desde más o menos la edad de piedra fue sumamente modulado por los distintos avances tecnológicos, como hasta el día de hoy seguimos viviendo. No sé si se entiende al punto que quiero ir. A veces está bueno, esto lo dice Gilbert Simondon, digamos, a veces está bueno relajar un poquito esas barreras culturales que tenemos de pensar a los objetos técnicos como algo completamente ajeno al humano, porque lo que estamos viendo justamente es que si hacemos eso, decimos la tecnología es algo distinto a la humanidad, ¿no? Pensamos que existe un mundo aparte y demás, nos estamos perdiendo no solo de entender cómo nuestro propio humanismo, nuestra propia evolución, si se quiere, nuestro propio devenir está fuertemente atado a las tecnologías, sino también nos pasa dos cosas, nos dice Simondon. Como la tecnología es algo ajeno, podemos justamente decir, la tecnología va a ser o nuestra salvadora, ¿sí? O nuestro mayor demonio. Y de ahí también que hasta el día de hoy esté tan presente esta dualidad que yo les mencionaba, sobre todo en la segunda etapa de las tratadas, ¿no? La tecnología como nuestro salvador, la tecnología como la sociedad de control, autocracia digital y demás. Cuando la tecnología justamente es algo ajeno a nosotros, tendemos a hacer eso. ¿Nos salva o nos destruye? Cuando entendamos, nos dice Simondon, que la tecnología es parte de nosotros y que posiblemente esas inteligencias artificiales sean más humanas que nosotros mismos, hasta que nos demos cuenta, ¿sí? O sea, tan humana como nosotros mismos, mejor dicho, para que no me maten, ¿sí? Vamos a empezar a tener otro tipo de enfoque. Hasta ahora creo que un poco algunas de las obras que plantean esto, como la que comentaban los compañeros, bueno, Ghost in the Shell y demás, lo que nos vienen a decir no es tanto para escandalizarnos de que Joaquín Phoenix se pueda enamorar de una inteligencia artificial, sino para decirnos que no solo es posible, sino que no está mal que eso pase. Justamente lo que va a jugar es un poco con nuestra concepción de moralidad. Pero si entendemos que esa inteligencia artificial es algo sumamente propio del humano, no estamos tan errados. Gracias. Bueno, ya que estamos contigo, preguntan, ¿crees que la tecnología tiende a totalizarse en la sociedad? ¿Es posible pensar que la tecnología pueda autolimitarse de tal modo que pueda gobernar a la sociedad? Bueno, un poco creo que lo contesté antes. La primera parte. Claro, sobre todo la tecnología expandida, sí, siempre. El tema es eh, hasta dónde hay un abordaje inmoral de eso, justamente, ¿no? Un abordaje ético, un poco como decía Luis en su presentación. El problema no es que la tecnología esté expandida, al contrario. Lo que nos muestra Doctor Stone es eso. ¿Qué problema digamos, qué problemático es para la humanidad que no haya tecnología disponible? Tenemos que reinventar todo, ¿no? Después, bueno, vamos a ser más o menos selectivos con qué carajo reinventamos. Pero que la tecnología pueda autolimitarse, ahí no entiendo bien a qué se refiere, pero digamos, si pensamos que la tecnología nos va a dominar, etcétera, nuevamente es estar viéndola como algo completamente ajeno a lo humano. Y una de las gracias que tiene Psycho Pass es plantear todo el tiempo eso, como yo también lo traía Luis,
respecto de qué tan, digamos, problemático es que la tecnología ordene toda la sociedad. Si bajó la tasa de criminalidad, si las personas justamente tienen un parámetro de qué es lo que se debería hacer, ¿no? Y justamente el problema no está tanto en que alguien diga, che, esto es tan perfecto, sino el problema está en que como todo sistema va a tener sus pequeños errores. Cuando pasa esto de que una persona no puede ser medida, o sea, para mí una de las maravillas de Psycho Pass es mostrar eso. La motivación por detrás del villano hay muchas, pero la principal motivación es ser una persona que no está dentro de la sociedad, no por un problema suyo, sino justamente porque no es capaz de ser medido. Es un bug del sistema. Después, no quiero spoilear nada, nos muestra que justamente que ese tipo de personas son funcionales para la sociedad. ¿Sí? Son sumamente importantes. Es decir, son producidas por ese mismo sistema. Pero justamente si la tecnología tan expandida y demás no nos permite saber quiénes somos, que es lo que le pasa a Makishima, el principal villano de Psycho Pass, ahí abre como dos puertas, ¿no? Por un lado, la posibilidad de, bueno, vamos a vivir con esta posibilidad y vamos a aprovechar justamente ser un error del sistema, o vamos a prender fuego todo. Justamente Makishima lo que quiere hacer es prender fuego todo, ¿no? No soporta el no ser capaz de integrar esa sociedad. Oye, perdona que ya te estoy agarrando encarregado, pero a mí me surge una inquietud. Primero, me llama mucho la atención por mi formación como historiador, toda esta idea de que los animes, en cuanto que son textos audiovisuales, pero al final del día son textos, tienen un guión y una manera de presentar sus ideas, dan cuenta del espíritu de la época y la configuración sociotécnica. En esta explicación, ¿cómo podemos escapar del determinismo y darle su justo lugar al libre albedrío? Y que ya habías hablado un poco de más allá del genio de los guionistas, de los creadores de la serie. Entonces, ¿cómo hacer un balance entre esas dos cosas? Qué buena pregunta. A ver, igual siempre tenemos que pensar que no solo, si se quiere, el contexto sociotécnico, sino, si nos vamos al marxismo, digamos, las condiciones sociales de producción, no es que determinan la cuestión, sino que ayudan a influenciar, ayudan, si se quiere, ayudan a componer algunos de los principales detalles del guión de la obra. ¿Sí? Pero no es que, porque si no ahí ahí sí nos vamos a un determinismo, por eso digo, ni siquiera determinismo tecnológico, determinismo, si se quiere, económico-social, que es lo peor que puede tener un marxista, por ejemplo, de pensar que las condiciones sociales de producción van a determinar la vida, la estructura, superestructura y todo esto. Ya por suerte está demostrado que no es tan así. Ahora bien, van a poner justamente diversos condimentos a la cuestión, pero hay formas de escaparle. Hay formas de justamente de abrir distinto tipo de panoramas, sobre todo de ver la cuestión con una cuestión más crítica. Y esto se puede ver, yo lo veo, o lo traje acá en particular, porque es un congreso de anime y lo estamos viendo en 3 obras de anime, pero uno lo puede ver también en los distintos, digamos, textos de autores, digamos, académicos, ¿no? O sea, cuando uno ve todo lo que es la bibliografía, específicamente sobre lo que tiene que ver con Internet, hecha por Manuel Castells y demás, de fines de los 90, principios de los 2000, cuando había un espíritu justamente de que las tecnologías iban a salvar el capitalismo, iban a hacer la gran transformación, son textos sumamente optimistas, pero optimistas al nivel que hoy uno lo lee casi vomitivo. Y hoy lo que nos pasa, especialmente después de Cambridge Analytica, es todo lo contrario, ¿no? Tenemos ahí a Shoshana Zuboff como gran representante de la sociología moderna, y Zuboff es una tecnofóbica de primera. Entonces, hoy día nos pasa lo contrario, hoy día tecnología es eso que no domina, tecnología es eso que no podemos escapar, y la realidad muchas veces está bueno, en primer lugar, verlo con algún abordaje empírico, ¿no? Un poco, Luis decía, estamos en sociedad de control, los algoritmos no dominan y demás, y uno a veces se puede poner a pensar o hacer abordaje empírico de hasta dónde eso están así, por un lado, y por el otro, cómo escaparle del determinismo tecnológico, pues justamente las visiones de mundo y demás son eso, son imaginarios, son representaciones que muchas veces chocan con la realidad. Cuando sabemos que la tecnología no solo no nos hace más libres, tampoco nos permite solucionar todos los problemas de la vida, sino al contrario, nos puede dar algún tipo de orientación, algún tipo de, si se quiere, guía, ahí nos empezamos a encontrar con que no hay tanto determinismo en el sentido de que nos domina, nos controla, o dirige todos los aspectos posibles. Por eso, nuevamente, vuelvo a hacer la invitación, que no la hago yo, digamos, la hizo Simondon hace 60 años, de pensar que quizás uno de los primeros pasos que ayuda es pensar esto, que la tecnología justamente no es algo ajeno del humano, sino que es algo profunda,
realmente humano, porque nos va a ayudar un poco a eso, a ver cómo todas estas características del contexto sociotécnico y demás que ayudan, si se quiere, a setear los principales pilares de los guiones, de los animes, de las obras literarias, de los actores académicos y demás, eso pasa porque el humano construye sociedad con la tecnología construye sociedad con el humano, ¿sí? Sin que haya un factor predominante por sobre el otro. El momento que haya un factor predominante por sobre el otro, vamos a tener un pequeño o gran problema. Muchas gracias. Y por último, vamos con Dani, que además está relacionada tu ponencia o las directrices con también las cosas que contaba Martín antes, en cuanto que los textos dan cuenta de imaginarios de la sociedad, nada más que los imaginarios que tratas son de otra forma, más bien son de otra temática. Entonces, aquí preguntan en el chat, ¿qué piensas del quiebre temporal en la película y por qué es necesario en la trama que dos líneas distintas del tiempo se comuniquen para que el amor entre dos personas pueda suceder? Encuentro que Makoto Shinkai siempre ha tratado de una u otra forma el tema de la temporalidad. Ahí ya, pero se hace mucho más evidente en Your Name. Y yo creo que es necesario que estas líneas temporales pasen. eh, así, no sé, estas líneas temporales pasen para que se desarrolle igual el simbolismo que se hace en la película, que igual se habla dentro de la película para que a quienes no la han visto, que va relacionado con el tema del hilo rojo del destino, que los hilos se pueden cruzar, se pueden distender, se pueden torcer, pero al final siempre se encuentran, entonces ahí va muy relacionado este simbolismo con esta parte en la película en general. Gracias. Y por último, ¿por qué crees que, bueno, nos parecen ya incluso todavía nos parecen impactantes en algunos lugares de la academia los historiadores que tienden a usar literatura para explicar las cosas del pasado, ¿no? Cuando ya todo el mundo sabe que lo que contienen son cosas fantasiosas, lo sobrenatural, no la realidad, y sin embargo lo utilizan en cuanto que son imaginarios. ¿Por qué no se ha hecho esto con el anime? Yo creo que principalmente acá en Latinoamérica es por la falta de estudio igual sobre esto, y en el caso de la ponencia que di yo, está dentro de un curso de universidad que se llama Cine e Historia. Entonces las personas, mis compañeros que les gustaba el anime, se basaban ya en películas como La tumba de las luciérnagas, como Samurai X, que se puede hacer como una comparación histórica y del film. Y yo quise salirme como un poco de esto, de una película que no tenga tanto como un hecho histórico en sí, y poder plasmar de esta manera la sociedad de una manera más cultural. Entonces yo creo que igual es falta de meterse un poco en esto, porque igual el estudiar el cine y la historia igual no es algo que se haga mucho. Entonces con el anime, que ya hay pocos estudios sobre anime, sobre todo en Chile, que es donde vivo yo, que igual es como desafiar a las personas que estudian alguna carrera relacionada, que puedan hacerlo, que se interesen, y que se sientan parte de eso, y al final que lo que hablábamos el otro día, que porque no haya va a ser imposible realizar algún estudio relacionado. Bueno, muchas gracias. Nos extendimos un poquito, pero también esta es la última mesa de ponencias del coloquio, entonces tampoco había mucha presión de robarle el tiempo a los siguientes. Bueno, a nombre de la Universidad Nacional Autónoma de México, les agradecemos su asistencia al primer coloquio Anime, Subjetividad y Construcción del Ciudadano Contemporáneo. Análisis desde la filosofía, la sociología, la psicología, literatura y anexas. De manera más
la más personal posible, quiero externar mi felicidad y agradecimiento por haber tenido la oportunidad de moderar la última mesa de este coloquio, que bueno, es muy especial. Ustedes se habrán dado cuenta en el nombre de la ponencia, que además es de la mesa, que además es una referencia directa al título del coloquio en general. Y ya habíamos hablado en muchas ocasiones de cómo se utiliza el anime para abordar temas actuales, temas del pasado, pero bueno, ¿qué pasaba con las cosas que podían ser y que podíamos tomar de la realidad y de sus imaginarios para entonces proyectar las cosas como en un futuro podríamos pensar? Entonces, dicho sea de paso, bueno, además esta mesa tiene una carga simbólica mayor porque la conforman 2 miembros del comité organizador que, bueno, afortunadamente y también gracias a su preparación pasaron la prueba de los dictaminadores ciegos. Me alegra mucho ver sus ideas cristalizadas y su ánimo en estas ponencias y en el coloquio en general. Y por supuesto, por supuestísimo, no me puedo olvidar de los otros 2 ponentes de la mesa. Agradezco su profesionalismo y no deja de sorprenderme el alcance internacional que adquirió esta iniciativa. Muchas gracias por dedicar su sábado por la tarde a una actividad académica y además ustedes tienen 2 horas de más que nosotros ya, me parece. Y bueno, gracias por dedicar el tiempo y por responder al llamado que hicimos un grupo de personas que quería saber más sobre anime y conocer más a personas que compartieran sus gustos de la muy particular y seria manera con que nos lo tomamos aquí. Ofrecemos, por supuesto, un cálido aplauso virtual a todos nuestros participantes y recordamos que las constancias de participación van a llegar dentro de los próximos días a través de correo electrónico. Muchísimas gracias por formar parte del coloquio de la última mesa y bueno, hasta entonces ojalá en futuros, bueno, tenemos la intención de repetirlo, no sabemos cuándo, pero sabemos que lo vamos a hacer. Ojalá podamos encontrarnos nuevamente. Muchas gracias y lo reitero, estamos muy sorprendidos por la respuesta que tuvimos y además respuesta internacional. Muchas gracias.